Rumbo a la Super Bowl, con todo un campeón de Europa, Pablo Laso. Pablo, lo primero de todo, ¿cómo descubriste o cómo te enganchaste a la NFL? El que me conoce desde hace muchos años, yo fui a Estados Unidos con 15 años y a estudiar allí. Y bueno, me enganché un poco al fútbol americano. Me enganché porque se jugaba, por supuesto, en el high school. Seguía muchos partidos de universidad y, por supuesto, también profesional. Y sobre todo me impactó mucho pues, el fin de semana de la Super Bowl, ¿no? Cómo se organizaban fiestas. Oye, nosotros éramos en Pensilvania, no jugaba nuestro equipo, pero la sensación de ambiente de fiesta que había casi, me imagino que en todo el país, ¿no? Y lo vivimos mucho y, bueno, la verdad que me enganché. Luego tuve unos años en que me costó seguirlo en Europa, pero ya en los últimos años, gracias a vosotros, pues sí que me he vuelto a reenganchar un poco. Como entrenador de básquet, ¿qué es lo que te atrae del fútbol americano? Bueno, probablemente lo que más la táctica, ¿no? Aunque todo el mundo se queda con que físicamente es muy exigente el deporte, porque es muy exigente, yo creo que la táctica tiene mucha importancia en el juego, ¿no? Pues la cantidad de jugadas, el cómo se mueven, los bloqueos que hacen para recibir, por ejemplo, o para correr, que... Bueno, lo que digo siempre, al final la táctica es lo que atrae al entrenador. Yo creo que al final también el talento, y yo creo que en el caso de Mahomes, que va a jugar a la final, diferencia un poco, ¿no? La calidad que tienen esos quarterbacks de decidir, o incluso a nivel individual, pues el que defiende en la línea, el ser capaz de bloquear en el momento justo. Bueno, independientemente de la táctica, que probablemente es lo que más me atrae como entrenador, pues la sensación de que tienen mucho talento los jugadores y que obviamente por eso los hay mejores jugadores que simplemente tácticamente son buenos, ¿no? Citabas ahora mismo a Patrick Mahomes. Tú jugaste de base, sí. y si por algo se te conociera por dirigir, sí, y por las asistencias, imagino que el puesto de quarterback es algo con el que te sientes, sí, muy identificado. Bueno, a mí probablemente el primer jugador que tengo recuerdo, que la gente seguro, bueno, tiene que ser muy mayores como yo, es Joe Theismann, el quarterback de los Washington Redskins. Pensaba que me ibas a decir Montana, ¿no? Theismann. No, Theismann. Theismann fue el primero que me impresionó porque... Bueno, en esa época Washington era muy dominante. Bueno, y luego he visto pues, a muchos, obviamente Tom Brady, pues creo que ha sido un icono. Y ahora estamos un poco en la época de Mahomes, ¿no? Pero también ves cómo ha cambiado mucho el juego, cómo los quarterbacks ahora tienen que estar más preparados físicamente, tienen que absorber muchos golpes, ves quarterbacks muy buenos que corren, antes esto era imposible. Sí. Bueno, ves cómo evoluciona el juego, bueno, obviamente en baloncesto y obviamente en fútbol americano, seguro. Pablo, a lo largo de tu carrera, como jugador, como entrenador, tú te has topado con jugadores físicamente muy exuberantes, ¿no? Sí. Kenny Green, Ken Bannister, como entrenador, tipos muy duros como Nocioni. Sí. ¿Qué jugador de los que te has ido cruzando crees que podría haber tenido éxito en la NFL? Mira, yo creo que hubiera tenido éxito en cualquier deporte en América. De hecho, lo tuvo en el baloncesto y lo extrapolo aquí a Joe Arlaucas, que ha sido un gran jugador de baloncesto. Creo que hubiera sido un wide receiver increíble porque tenía un tacto, un contacto con el balón que muchas veces, pues balones difíciles los cogía y yo creo que hubiera sido un gran wide receiver, hubiera sido un gran quarterback por altura, por visión de juego incluso. Y luego pues muchos jugadores que incluso de broma decimos, en vez de dedicarse al baloncesto tenía que haberse dedicado a fútbol americano. Esto suena hasta feo porque dices, coño, en fútbol americano tienen que pensar, tienen que bloquear. Me acuerdo el año pasado nosotros entrenamos a Freddie Gillespie, que físicamente es muy linebacker, ¿no? Muy grande, Entonces sí que es verdad que hay muchos jugadores, pero luego ves a otros jugadores que son capaces de leer también el juego. Pero yo te diría que Arlaucas, que incluso él cuenta, que probablemente sea verdad, que le ofrecieron ser profesional de béisbol, pues tenía mucha puntería en el tiro, pero creo que muchos jugadores americanos, incluso europeos, que probablemente no sepan ni lo que es el fútbol americano, creo que hubieran tenido mucho éxito en el fútbol americano. Pero ya te digo, me quedaría con que yo Arlaucas hubiera sido un gran jugador de fútbol. Arlaucas te la escogía muy arriba, ¿eh? Sí. Yo le veo cogiendo touchdowns. Sí, coge touchdowns, tiene altura para jugar de wide receiver. Bueno, el año pasado, te voy a poner de los últimos, decíamos que no sabemos si habría un running back mejor que Carson Edwards. Carson Edwards, que es un jugador de Euroliga, tiene cuerpo de running back, ¿no? Y hay veces que incluso nosotros nos reíamos, decíamos, coño, coge el balón, sale para adelante y ¿cómo paras a este tío, no? Bueno, pues yo creo que al final sí es verdad que hay muchos jugadores
bueno, que los extrapolas al fútbol americano, te imaginas a Bannister, por ejemplo, en la línea, ¿no? Bueno, pues son gente que físicamente son muy exuberantes, pero que yo creo que en el fútbol americano también hubieran triunfado, independientemente de que han hecho grandes carreras como jugadores de baloncesto. Seguro que sí. Pablo, ¿eres de algún equipo o tienes algún jugador favorito? Bueno, a ver, me encantaba Brady, me encantaba su conexión con Rice en los 49ers, creo que era, ¿no? Sí, Montana con Rice. Montana con Rice, Brady exacto. con Gronkowski. Brady con Gronkowski, exacto. Y Rice me encantaba porque, bueno, me fijaba más en los jugadores de ataque que en los jugadores de defensa. Bueno, y ahora Mahomes creo que, bueno, está siendo muy determinante, ¿no? Tal vez en otro estilo, pero muy determinante. La sensación de que controla mucho el juego, de cuándo hay que correr, de cuándo corre él, de cuándo crea para el resto. Cómo un jugador con talento puede salirse de toda esa táctica. A mí eso también me gusta y me gusta verlo. Y en el fútbol americano muchas veces no se ve, piensas, ¿no? Esto es muy, bueno, ves muchos analistas, ves incluso cuando enfocan arriba en la televisión, y al final yo siempre digo, bueno, sí, pero al final hay que dar ese pase en el momento donde se rompe la jugada. Por supuesto que hay muchas jugadas que salen, pero muchas veces la capacidad de decisión. Me acuerdo un running back que me encantaba de Dallas Cowboys, Emmitt Smith, que era impresionante. Y yo me acuerdo que a mis ayudantes en Múnich les decía, Carson Edwards es Emmitt Smith, porque era pequeño, como muy fuerte. Bueno, yo creo que durante los años he seguido muchos jugadores, pero probablemente más que los equipos, ¿no? Siempre me ha encantado Pittsburgh, porque era cercano a donde yo estuve. Me gustaba Filadelfia, que también era cercano. Viví esa época un poco de los Washington Redskins, que al final eres joven y te apuntas al ganador. San Francisco con Brady. Bueno, yo creo que al final Dallas Cowboys tenía muchísimos seguidores en Estados Unidos en esa época también. Es difícil decir de qué equipo. Así como, por ejemplo, en baloncesto sí te diría que tengo un equipo que me gusta más. De crío me gustan mucho los Lakers, luego creo que soy más de San Antonio. En fútbol americano reconozco que soy un poco veleta, pero creo que llegan a la final dos equipos que para mí Filadelfia ha sido más sólido durante la temporada, pero creo que Kansas City es muy del día. Pues esa es la última pregunta, Pablo. Es una final, sí. Eso, un equipo tremendo, pero claro, los claro. Más ganadores. ¿Apuestas por el three-peat, que sería la primera vez en época Super Bowl, sí. ¿O crees que sí? Sí, creo que sí. Porque, ya te digo, creo que es un equipo que ¿cómo se dice? El día de la hora H van a estar. Entonces apuesto por ellos. Lo que pasa es que, bueno, si una cosa tiene el fútbol americano es esa, ¿no? Esa sensación de que hay muy poco favoritismo, ¿no? Incluso en college, que yo seguía mucho, esa sensación de que, bueno, obviamente hay grandes equipos, pero que es muy difícil decir va a ganar esto y va a ganar el otro, ¿no? Lo que pasa es que Kansas City te da esa sensación de que ahora mismo el día de la hora noche van a aparecer. Si te tuviera que decir el mejor equipo del año, pues igual te diría Filadelfia. Pero a un partido veo a Kansas City muy sólido. Es difícil decir quién va a ganar, pero si tengo que apostar mi dinero, creo que apostaría por Kansas City. Pablo, te voy a dar las gracias, pero sobre todo te voy a decir, sabíamos que te gustaba la NFL. Sí. Estoy sorprendido de lo opuesto que estás desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Me gustaría verla más, pero bueno, obviamente veo mucho más baloncesto que fútbol americano, pero me gusta. He tenido jugadores americanos que para ellos el partido, y hablabas con ellos y le decías, ¿dónde vas a casa? Y te decían, no, si hay partido de la NFL ahora voy a verlo y tal. Con lo cual he tenido grandes seguidores y a mí me ha gustado siempre seguirlo, aunque ya te digo, probablemente mi gran momento fue la pandemia, que tuve que estar Bueno, es una manera de volver a reengancharse. Sí. Como mucha gente, ¿eh? No, es verdad, porque bueno, me acuerdo que os seguía mucho, veía muchos partidos, os seguía a vosotros y me reenganché mucho en esa época. Y ya te digo, no veo todos los que me gustaría porque, bueno, tu trabajo, evidentemente. Porque mi trabajo no me permite, pero sí que es verdad que me gusta seguir la NFL. Bueno, Pablo, muchas gracias. Y creo que para terminar tenemos un encargo que nos mandas para la Super Bowl, sí. ¿no? Os voy a hacer un regalo que, aunque no tiene mucho que ver con las camisetas y todo, bueno, yo creo que para vosotros pues es un detallazo, ¿no? Para que habléis de fútbol americano, pero también un poquito de baloncesto y de nosotros, del Baskonia como equipo de baloncesto para 100 yardas. Sí, así que te lo hago
te lo hago efectivo, que Iker no os lo va a decir, pero Iker era jugador de baloncesto también. Sí, sí, he jugado bastante. Soy de Baskonia. Alguno de 100 yardas es más del Real Madrid, que tampoco te va a molestar tampoco mucho. pasa nada, tampoco pasa nada. Pero la vamos a llevar y vamos a intentar que algún jugador que participe en la Super Bowl nos... A ver si es verdad, a ver si es verdad. Muchas gracias, bueno, Pablo. Pues gracias a ti, Iker.